Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más, queridos hermanos, a este programa nuestro, Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a escuchar su voz, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Como cada día comenzamos resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguiremos leyendo los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre la oración. Y hoy vamos a seguir hablando de la oración de contemplación, especialmente de la necesidad de una voluntad decidida para dedicar tiempo a la oración. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy un cántico del libro de Ezequiel que rezamos en la oración de laudes, una promesa de salvación basada en el don de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en la sección Grandes Orantes, San Agustín nos enseñará la importancia de pedir en nombre de Cristo, pues Él es el Salvador y no nos negará nada que sea conveniente para nuestra salvación. Comenzamos también, como siempre, invocando al Espíritu Santo, que es el guía de toda oración y que es el guía también de nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, de manera que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que nos enseñes el camino para ser almas contemplativas en todo momento. Que descubramos cada día cómo tú quieres darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y que aprendamos a presentar al Padre nuestras oraciones en tu nombre, tú que eres nuestro Salvador. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica comentando un artículo que habla de las expresiones de oración y habíamos empezado a explicar los puntos que hablan de la oración de contemplación. Los dos últimos programas los hemos dedicado al punto 2709, hoy vamos a escuchar y a comentar el punto 2710. Escuchamos. La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. Pues un punto muy interesante que nos dice varias cosas. Vamos a ver tres partes, tres afirmaciones de este punto. La primera es una cuestión muy práctica, la elección del tiempo de la oración, especialmente de la oración de contemplación.
Y lo primero que nos dice es que hay que tener una voluntad decidida. Por tanto, no podemos refugiarnos en que no hacemos oración porque no tenemos tiempo. Y es que fijaros, Dios ocupa en mi corazón el lugar que ocupa en mi tiempo. Efectivamente, el tiempo que dedicamos a la oración nos está revelando mi actitud, la actitud de mi corazón con respecto a Dios. Esto pasa en cualquier tipo de relación. Imaginaros, por ejemplo, un esposo que no tiene nunca tiempo para la vida de su familia, para estar en casa con su mujer, con sus hijos, que se excusa en el trabajo. Bueno, a veces es verdad que hay trabajos que son muy exigentes, ¿no? Pero no puede ocurrir que uno se esté autoengañando y que se refugie en el trabajo para escaparse del hogar. ¿No será que su corazón no está donde verdaderamente tiene que estar? Pues fijaros, entonces podemos decir que no es que tengamos que hacer oración cuando tenemos tiempo, sino que tenemos que tomar una decisión firme de sacar tiempo para estar con el Señor en la oración, sean las circunstancias que sean las que estemos viviendo en este momento. Fijaros que no creo que nadie haya muerto de hambre porque no ha tenido tiempo para comer. Y no podemos hacer que lo urgente de la vida nos evite dedicar tiempo a lo que es realmente importante, que este es un peligro en nuestra vida. Con lo urgente vamos dejando lo importante. Decía un sacerdote amigo mío, ¿no?, que el Señor tiene vocación de perdedor nato. ¿Qué quiere decir esta expresión, verdad? ¿Cómo la entendemos? Pues quiere decir que en la vida nos pasa que si falta tiempo para algo, lo primero que suprimimos es el tiempo del Señor, es la oración, ¿no? Ya lo dice aquel refrán, ¿verdad? Que si hay que comer y hay que rezar, primero rezar y después comer. Dice, pero si hay mucha prisa, primero comer y después rezar. Que no nos falte el tiempo para comer, que si acaso que nos falte para rezar. Pues esta es la tentación que podemos tener, que nos falte el tiempo. Pues no, tenemos que reservar, encontrar ese tiempo para la oración. Además, está demostrado que cuando se tiene tiempo para Dios, se tiene tiempo para todo. Y que Dios bendice luego nuestras acciones con una fecundidad mayor si hemos sabido dedicar tiempo al Señor en la oración. Y también pasa lo contrario, que a veces no tenemos tiempo para nada y lo perdemos de la manera más tonta. Pues recordad, ¿no?, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y nuestro tesoro está en aquello en lo que empleamos el tiempo. Por tanto, podemos decir que la oración es el termómetro de nuestro amor por Dios. Tanto rezo, tanto amo a Dios. San Carlos de Foucault decía que orar es perder entre comillas, claro, perder el tiempo por Dios. Pues bien, hoy que estamos en esta cultura, ¿verdad?, que somos tan celosos de nuestro tiempo. Una vez le oí a alguien también decir, ¿no?, que si hoy crucificaran a Jesús, cuando lo crucificaran, no diría ya, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que diría, Padre, perdónalos porque no tienen tiempo. Nadie tiene tiempo, somos celosos de nuestro tiempo y por eso nos cuesta tanto dar nuestro tiempo, porque es escaso y porque además dar nuestro tiempo es darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pues en esta cultura, ¿verdad?, el tiempo tan escaso, porque todos tenemos tanto que hacer, dar el tiempo a Dios, que es el autor del tiempo. Pues dar el tiempo a Dios es darnos a nosotros, es darle a Dios nuestro amor. Y por eso tenemos que encontrar tiempo, no esperar a tener tiempo, sino buscar y reservar un tiempo para la oración y especialmente, como ahora vamos a ver, para la oración de contemplación. Bien, porque continúa el punto y hace una afirmación, la segunda, ¿verdad?, muy interesante. Y es que dice el catecismo que no siempre podemos hacer oración de meditación.
pero sí podemos tener contemplación. Y es cierto que la oración de meditación supone pues un esfuerzo intelectual y un tiempo detenido, ponernos delante del Señor, allí pues hacer pues el método de la lección divina, escuchar el Evangelio o algún libro de meditación, meditarlo, hacer ese esfuerzo también de la razón para comprender y saber qué es lo que el Señor me quiere decir a mí. Todo esto que hemos hablado en la oración de meditación. Y esto requiere, ya digo, pues un momento de no estar excesivamente cansado, ¿no? Y un tiempo detenido. Por eso no siempre. Todos los días debemos reservar un tiempo para la oración de meditación, pero no a todas horas podemos hacer oración de meditación. Pero sí, dice el Catecismo, podemos tener contemplación. Podemos tener una vida contemplativa, que en definitiva es tener una vida vivida en el Señor. Y además, fijaros, este es el objetivo de la oración vocal y de la meditación. La finalidad es crear en nosotros un alma contemplativa. Pero eso también es verdad, que no podemos llegar a esta vida de contemplación, a esta oración de contemplación, si no hemos dedicado momentos explícitos de dejar todo y dedicarnos a la oración de petición y a la oración de meditación. Bueno, hay un pasaje del Evangelio que puede iluminar muy bien esto de cómo tenemos que vivir en esta actitud contemplativa. Es el episodio de Marta y María. Vamos a escucharlo y lo comentamos brevemente. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Bueno, pues aquí encontramos una afirmación de Jesús, una respuesta de Jesús que nos puede resultar sorprendente, porque a nosotros, así desde fuera y en una mirada superficial, pues nos parece admirable la actitud de Marta, preocupada por dar una buena acogida al Señor, por tener todo preparado, y sin embargo nos puede parecer un poco comodona la actitud de María allí sentada a los pies del Señor. Bueno, pero esto sería una lectura superficial. ¿Cómo hay que entender este pasaje? Pues fijaros, lo que Jesús está alabando es la actitud contemplativa de María. Y con eso nos está invitando a todos a que las cosas que hacemos cada día no nos aparten de saber que en todo momento estamos en presencia del Señor y que todo lo vivimos con el Señor. Porque fijaros, podría haber ocurrido, ¿no?, que Marta sí, efectivamente, estuviera pues preparando la casa, preparando a lo mejor la cena, pero sin estar preocupada y nerviosa, sin tener hasta envidia de su hermana. Porque el problema es que Marta estaba atareada en el servicio, pero no en actitud contemplativa. Y esto es lo que Jesús recrimina a Marta. No que esté afanada haciendo cosas, sino que su corazón no esté puesto en Él. Por tanto, veis, lo importante no es lo que estamos haciendo, sino si aquello que estamos haciendo lo estamos viviendo unidos al Señor. Y esto es vivir en contemplación. Que nada nos quite la centralidad del Señor en nuestra vida. Entonces tendremos que hacer unos momentos de dejar todo y ponernos a hacer oración de meditación y hacer lección divina. Pero en esos momentos también de lección divina habrá oración de contemplación, pero esta oración de contemplación se puede prolongar durante todo el día. Y no nos debe sacar de esa actitud contemplativa pues ni las circunstancias del trabajo,
tampoco las condiciones de nuestra salud, ni siquiera nuestra afectividad y nuestras heridas que a veces no nos impiden ponernos en el Señor, que nada nos saque de una actitud contemplativa. Bueno, y termina el punto, sería la tercera afirmación de este punto, termina diciendo que el corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. Es decir, fijaros, nuestra razón de ser, para lo que estamos en este mundo, es para la búsqueda de la verdad y del amor. Y esto es precisamente la oración, el signo de un corazón que busca. Podemos decir que el que no reza es que no busca a Dios, y que la medida de nuestra libertad es la búsqueda de la verdad. Y si no, ¿para qué estamos en este mundo? Ya lo decíamos en el último programa, ¿verdad? Que somos buscadores de Dios. Buscadores de oro. Escuchábamos esa canción el otro día, buscador de oro. Bueno, pues ese oro es el Señor, es el tesoro de nuestra vida. Pero esta búsqueda de Dios, dice el punto, hay que hacerla en la pobreza y en la fe. Porque si en nuestro corazón estamos apegados a personas o a cosas, pues no tenemos la actitud adecuada que hay que tener para poder buscar a Dios. Fijaros, decía Santa Maravillas de Jesús, esta santa carmelita del siglo XX, que el Señor tiene muchos depósitos de amor para regalarnos, pero necesita almas vacías para depositarlos. De ahí esa necesidad, esa pobreza, de que nuestro corazón no esté apegado ni a nada ni a nadie, vacío para que el Señor pueda llenarlo, para que nos pueda llenar de sus depósitos de amor. Hay un breve adagio, ¿verdad?, muy bonito que expresa esas tres actitudes de penitencia que vivimos en Cuaresma, ¿no?, que dice: Señor, vacíame de mí, lléname de ti y hazme un don para los demás. ¿Veis? Vacíame de ti, de mí, el ayuno, lléname de ti, la oración, hazme un don para los demás, la limosna. Pues bien, el ayuno, el esfuerzo por desapegarme de las cosas, que esta es la finalidad del ayuno, ese vaciarme de mí, es para llenarnos del Señor. Solo en esa pobreza de corazón, un corazón que no está pegado a nada, puede el Señor llenarnos. Y luego, desde ese estar llenos de Dios, vendría la oración, hazme un don para los demás. Por tanto, si no somos pobres, si pensamos que ya tenemos nuestro tesoro, no vamos a buscar el verdadero tesoro, que es Dios. Y al mismo tiempo, fijaros, eso sí, cuando somos pobres, buscamos el tesoro en Dios, pero al mismo tiempo, hacer oración nos facilita luego el poder ser pobres y desprendidos, porque el haber encontrado en la oración a Dios como tesoro nos ayuda a relativizar todos los demás bienes y utilizar todas las cosas, como decía San Ignacio de Loyola en el Principio y Fundamento, utilizar todas las demás cosas en la medida que me sirven para Dios. Fijaros, San Francisco de Sales decía: conocerás tu tesoro por tu amor, y conocerás tu amor por tus pensamientos y tu oración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué amas? ¿Qué es lo que tú amas? Pues ahí está tu tesoro, en quien amas. ¿Y qué meditas? ¿En qué piensas? Ahí está tu amor. Luego, si estamos en Dios, es que pensamos en Dios y tenemos esa conciencia de estar en Él, es que ahí está nuestro amor. Y si ahí está nuestro amor, pues ese es nuestro tesoro, el Señor. Bien, pues tenemos un momento de reflexión con esta canción, esta música que nos ayuda a profundizar en el valor y la grandeza de la oración de contemplación.
Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Continuamos con esta segunda parte y estamos terminando ya de comentar los salmos de laudes que los comentó el Papa San Juan Pablo II hace años en sus catequesis de los miércoles. Hoy vamos a comentar un cántico, el cántico del libro del profeta Ezequiel, que rezamos en los laudes del sábado de la cuarta semana del Salterio. Es una catequesis del Papa San Juan Pablo II del miércoles 10 de septiembre del año 2003. Pues bien, vamos a escucharlo primero, este cántico del libro de Ezequiel, para luego después escuchar la catequesis del Papa. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Pues hasta aquí las palabras del cántico del capítulo 36 del libro de Ezequiel. Precioso este cántico, y vamos a escuchar ahora el comentario del Papa San Juan Pablo II. El cántico que acaba de resonar en nuestros oídos y corazones fue compuesto por uno de los grandes profetas de Israel. Se trataba de Ezequiel, testigo de una de las épocas más trágicas vividas por el pueblo judío, el hundimiento del reino de Judá y de su capital Jerusalén, así como el amargo exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C. Este pasaje, tomado del capítulo 36 de Ezequiel, ha pasado a formar parte de la oración cristiana de laudes. Bueno, por tanto, el contexto histórico es el exilio de Babilonia. El pueblo ha perdido su tierra y el templo de Jerusalén se ha sido destruido y han sido llevados a Babilonia. Allí va a resonar esta promesa de salvación del libro de Ezequiel. El contexto de esta página, transformada en himno por la liturgia, quiere penetrar en el sentido profundo de la tragedia vivida por el pueblo en aquellos años. El pecado de idolatría había contaminado la tierra dada en herencia por el Señor a Israel. Esta, más que otras, es la causa responsable en último término de la pérdida de la patria y de la dispersión entre las naciones. Dios, de hecho, no es indiferente ante el bien y el mal. Entra misteriosamente en el escenario de la humanidad con su juicio, antes o después, desenmascara el mal, defiende a las víctimas, indica el camino de la justicia. Bueno, pues de nuevo sigue poniéndonos en contexto. El pueblo de Israel, después de los reinados de David y de Salomón, se ha dividido en dos, el reino de Judá, el reino del norte o de Israel, pero ambos poco a poco se han ido contaminando con la idolatría. No han puesto su corazón solamente en el Señor. Y la idolatría y el pecado y el apartarse de Dios va a provocar la destrucción del pueblo y de esa tierra. Y ahí viene como esta reflexión, es que Dios no es indiferente al pecado del hombre. Ciertamente no es Dios el que destruye, podríamos decir que el pecado nos destruye. Pero Dios no es indiferente ni al pecado ni a esa autodestrucción que provoca en nosotros el pecado. Pero el objetivo de la acción de Dios no es nunca la ruina. Ya digo, la ruina no viene de Dios, viene de la consecuencia del pecado. No es nunca la ruina, la mera condena, la aniquilación del pecador, No. Dios no permite, ¿verdad?,
es este mal que viene por el pecado, pero Él no quiere la muerte del pecador. El mismo profeta Ezequiel refiere estas palabras divinas: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, convertíos y vivid. Es una cita del capítulo 18 de Ezequiel. Como veis, la desgracia que ha venido por el pecado la aprovecha Dios para llamar a la conversión, con esa promesa de que con la conversión vendrá la auténtica vida. Desde esta perspectiva se puede comprender el significado de nuestro cántico, rebosante de esperanza y de salvación. ¿Veis? Claro, el cántico hace esta promesa, ¿no? Aunque el pueblo haya sido exiliado en Babilonia, os recogeré, derramaré una agua pura, os daré un corazón, os infundiré mi espíritu, siempre en futuro, ¿no? Con una promesa de salvación, pero que anima la esperanza del pueblo. Tras la purificación con la prueba y el sufrimiento, está por surgir la aurora de una nueva era, que ya había anunciado el profeta Jeremías al hablar de una nueva alianza ante el Señor, entre el Señor e Israel. Estaba prometido también ahí en el capítulo 31 del profeta Ezequiel. El mismo Ezequiel, en el capítulo 11 de su libro profético, había proclamado estas palabras divinas, y cita al profeta Ezequiel: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. ¿Veis? Pues ya se habla aquí de este corazón nuevo, un corazón de carne, arrancando el corazón de piedra. Ya estaba anunciado esto en el capítulo 11 de Ezequiel. Pero en nuestro cántico, que estamos ahora en el capítulo 36, el profeta retoma este oráculo y lo completa con una estupenda aclaración. El espíritu nuevo dado por Dios a los hijos de su pueblo será su espíritu, el espíritu del mismo Dios. Claro, dice, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero dice, os infundiré mi espíritu. Ese espíritu nuevo es el Espíritu de Dios. Esta promesa de salvación viene porque Dios va a infundir su mismo Espíritu en nuestros corazones. Se anuncia, por tanto, no sólo una purificación, derramaré sobre vosotros un agua pura, expresada a través del signo del agua que lava las inmundicias de la conciencia. No sólo se presenta el aspecto necesario de la liberación del mal y del pecado. Por tanto, un primer aspecto de la salvación sí es la purificación del pecado, pero no sólo. El mensaje de Ezequiel subraya sobre todo un aspecto mucho más sorprendente. La humanidad, de hecho, está destinada a nacer a una nueva existencia. El primer símbolo es el del corazón, que en el lenguaje bíblico hace referencia a la interioridad, a la conciencia personal. Ya le hemos hablado alguna vez aquí en el programa que el corazón en el sentido bíblico no es solo esto que hoy se ve tanto, ¿no?, del romanticismo, del amor, sino que es el centro, el núcleo más íntimo de la persona. A esto se refiere con el corazón, cuando dice que le va a dar un corazón nuevo. Se arrancará de nuestro pecho el corazón de piedra, gélido e insensible, signo de obstinación en el mal. Dios nos infundirá un corazón de carne, es decir, un manantial de vida y de amor. El espíritu vital, que en la creación nos había hecho criaturas vivientes, será reemplazado en la nueva economía de la gracia por el Espíritu Santo, que nos sostiene, nos mueve, nos guía hacia la luz de la verdad y derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, pues con este largo párrafo de San Juan Pablo II, aquí en definitiva está hablando de lo que en teología se llama la gracia sanante y la gracia elevante. Es decir, la salvación que se promete aquí en Ezequiel y que ha venido plenamente con Jesucristo, no solo es sanante, es decir, no solo nos cura de nuestros pecados, que bueno,
Pues podía haber dicho eso Dios, ¿no? Pues bueno, voy a ir yo, voy a dar mi vida por ellos para que obtengan el perdón de los pecados, para ser sanados. Sí, sí, pero es que no es solo eso. Dios quiso en su plan de salvación no solo sanarnos del pecado, sino elevarnos, la gracia elevante, y elevarnos a la categoría divina, dándonos, comunicándonos su mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que nos eleva y por el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Pues esto es lo que subraya esta expresión del corazón nuevo. No solo lavarnos con el agua que nos purifica, sino darnos un corazón nuevo y darnos el Espíritu de Dios para que no solo seamos perdonados, sino que participemos de la misma vida de Dios. De este modo, continúa diciendo el Papa, surgirá esa nueva creación que será descrita por San Pablo. Hace aquí referencia a dos textos, una de la segunda carta a los Corintios. Si alguno está en Cristo es una criatura nueva, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo, ¿veis? Una nueva creación. O en la carta a los Gálatas, pues lo que cuenta no es circuncisión ni incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Veis? Está hablando de esta nueva creación. Cuando anunciará la muerte en nosotros del hombre viejo, del cuerpo del pecado, pues no somos ya esclavos del pecado, sino criaturas nuevas transformadas por el Espíritu de Cristo resucitado. Y aquí da la cita de la carta a los Colosenses, dice: despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. ¿Veis? El hombre nuevo, la creación nueva, la criatura nueva. En esto consiste la obra de la salvación de Dios. En esta nueva creación, en este ser nuevas criaturas por un corazón de carne y por recibir el Espíritu de Dios. El profeta Ezequiel anuncia un nuevo pueblo que el Nuevo Testamento verá convocado por el mismo Dios por obra de su Hijo, la Iglesia. Esta comunidad de corazón de carne y de espíritu infundido experimentará la presencia viva y operante del mismo Dios, que animará a los creyentes actuando en ellos con su gracia eficaz. La eficacia de la gracia de Dios que actúa en la Iglesia y por la Iglesia en los creyentes. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, dice la primera carta del apóstol San Juan. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. De nuevo, la primera carta del apóstol San Juan afirma esto, que se nos ha dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que esto hace posible que permanezcamos en Dios, que vivamos divinizados. Concluyamos nuestra meditación sobre el cántico de Ezequiel escuchando a San Cirilo de Jerusalén, que en su tercera catequesis bautismal vislumbra en la página profética el pueblo del bautismo cristiano. Bueno, por tanto, ahora termina, como casi todas las catequesis, veis que el Papa siempre hace alguna referencia y alguna cita a los santos padres de la Iglesia. Pues aquí de San Cirilo de Jerusalén, hablando de cómo en este cántico que estamos hoy comentando se está vislumbrando el bautismo cristiano. Dice, en el bautismo, recuerda, se perdonan todos los pecados, incluso las transgresiones más graves. Por este motivo, el obispo se dirige así a quienes le escuchan. Y ahora viene la cita de San Cirilo de Jerusalén. Ten confianza, Jerusalén, el Señor cancelará tus iniquidades, el Señor lavará vuestras fealdades, derramará sobre vosotros un agua pura que os purificará de todo pecado. Hasta aquí veis, está haciendo referencia al bautismo en ese signo de la purificación. Los ángeles os rodean con júbilo y pronto cantarán. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde te concibió tu madre, donde concibió la que te dio a luz. Bueno, ahora ya no habla solo de purificación, habla también de subir del desierto, de ser elevada, y citando esta preciosa imagen del Cantar de los Cantares. El alma, que antes era esclava, ahora es libre de llamar hermano adoptivo a su Señor,
quien acogiendo su sincero propósito le dice, y vuelve a citar, «Qué bella eres, amada mía, qué bella eras». Está en el Cantar de los Cantares de nuevo. Así exclama en alusión a los frutos de una confesión hecha con buena conciencia. Bueno, como ves aquí, San Cirilo de Jerusalén habla no solo del bautismo, también del sacramento de la penitencia. Una confesión bien hecha no solo nos purifica, sino que nos eleva y hace que el amado, según esta expresión del Cantar de los Cantares, pueda decir, «Qué bella eres, amada mía». Y termina la cita de San Cirilo. Quiera el cielo que todos mantengáis vivo el recuerdo de estas palabras y saquéis fruto de ellas, traduciéndolas en obras santas para presentaros irreprensibles ante el esposo místico y obtener del Padre el perdón de los pecados. De nuevo, aquí está, ¿veis? El perdón de los pecados y estar ante el esposo místico, en este ser elevados a la categoría de poder estar con Dios. Bien, pues una catequesis preciosa del Papa que nos descubre en este cántico del libro del profeta Ezequiel pues muchos aspectos y matices que a lo mejor no habíamos caído y que nos pueden ayudar cuando lo recemos en la oración de laudes o como salmo responsorial en alguna Eucaristía o en nuestra oración personal de cada uno. Orar con grandes orantes. Pues continuamos. Creo que hoy terminaremos el último día de escuchar textos de San Agustín en esta sección de grandes orantes. El próximo día pasaremos a otro orante, ¿no? Pero vamos a terminar con algunos textos en los que San Agustín nos insiste que hay que orar en nombre de Cristo. Dice: «Nos dijo el Señor, en verdad os digo que cuanto pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo». Y ahora comenta San Agustín esta cita del evangelista San Juan. ¿Y cómo se llama el que hizo tan grande promesa? Cristo Jesús. Cristo significa Rey, Jesús significa Salvador. No nos salva un rey cualquiera, sino el Rey Salvador. Y por ende, cuando pedimos algo inútil o contrario a la salvación, no lo pedimos en nombre del Salvador. Él es, no obstante, Salvador cuando hace lo que pedimos, como cuando deja de hacerlo, porque cuando ve que se pide algo contrario a la salvación, cumple mejor que en el oficio de Salvador, no concediéndolo. Una explicación preciosa que hace San Agustín de por qué a veces no nos concede el Señor lo que pedimos, porque como el Señor es el Salvador y lo que pedimos lo tenemos que pedir en nombre del Salvador, si lo que pedimos no conviene para nuestra salvación, pues no nos lo va a dar, porque Él es el Salvador y nos dará lo que conviene para nuestra salvación. Pone esta imagen del médico. Pues bien conoce el médico lo que el enfermo pide a favor o en contra de su salud, y así deja de atender a la voluntad del que pide cosas nocivas para atender a su salud. Y así cuando queremos que nos conceda lo que pedimos, no lo pedimos de cualquier manera, pidámoslo en su nombre, en nombre del Salvador. Importante, ¿verdad? Nuestra oración siempre en nombre de Cristo como Salvador. No pidamos nada contra nuestra salvación, porque si lo concede, no obra como Salvador, que este es su nombre para los fieles. El que para los fieles se dignó ser el Salvador es también el que condena al pecador. Concederá a los que creen en él todo cuanto le piden por ese nombre, que salva a los que en él tienen puesta su fe, porque entonces obra como Salvador. Pero si un creyente pide por ignorancia algo en contra de su salvación, no lo pide en nombre de Salvador, que dejará de ser su Salvador si le concediere lo que le impide salvarse. Insiste en la misma idea, ¿veis? La va expresando de diversas formulaciones, ¿no? Claro, si el Salvador concediera algo que no nos conviene para nuestra salvación, dejaría de ser nuestro Salvador. Pero claro, no, el Señor da lo que conviene, porque obra siempre, actúa siempre como nuestro Salvador.
podríamos decir, no como nuestro consentidor, nos consiente y lo que le pedimos sea bueno o malo, no, nos concede y actúa como nuestro Salvador. Es mejor que entonces haga lo que su nombre significa, Salvador, dejando de hacer aquello que se solicita. Por este motivo, no solo como Salvador, sino también como Maestro bueno, y obligándose a hacer cuanto le pidiéramos en la misma oración que Él nos enseñó, nos señaló las cosas que le debemos pedir, a fin de que entendamos que no pedimos en nombre del Maestro cuando pedimos traspasando las normas de su magisterio. Es decir, para que no tengamos duda de qué es lo que conviene para nuestra salvación y por tanto lo que tenemos que pedir en su nombre, nos enseñó el Padre Nuestro. Y ahí en el Padre Nuestro está contenido todo lo que tenemos que pedir al Señor que es conveniente para nuestra salvación y que por tanto nos lo dará como Salvador nuestro que es. Bueno, otro texto precioso, ¿eh? Estemos atentos porque San Agustín, como veis, pues, o sea, su manera de expresarse a veces hay que darle una vuelta, ¿no? Pero fijaros qué bonito este otro texto. Dice: ningún otro don mayor hubiera podido hacer Dios a los hombres que darles como cabeza a su Verbo, por quien hizo todas las cosas, y adaptarlos a Él como miembros, de modo que fuese Hijo de Dios e Hijo del hombre, un Dios con el Padre y un solo hombre con los hombres. Bueno, empieza diciendo en este texto que Dios nos ha dado a Cristo como cabeza y por tanto es verdadero Dios unido con el Padre, pero también verdadero hombre unido plenamente a nosotros. Por tanto, cuando hablamos a Dios con nuestra oración, no separemos de allí al Hijo. Y cuando ora el cuerpo del Hijo, es decir, la Iglesia, no separe de sí a su cabeza y sea el mismo Salvador único de su cuerpo, Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios, el que ore por nosotros, ore en nosotros y sea rogado por nosotros. Fijaros estas tres expresiones, ¿no? Qué profundidad la de San Agustín. Cristo ora por nosotros, Cristo ora en nosotros y también es rogado, es decir, le rogamos, le pedimos a Él porque es Dios. Continúa, dice, ruega por nosotros como sacerdote nuestro, que intercede por nosotros ante el Padre continuamente, ¿no? Ruega en nosotros como cabeza nuestra. Es decir, cuando nos dirigimos al Padre, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene a Cristo por cabeza. Luego es la Iglesia entera, cuerpo y cabeza, el Cristo total, ¿verdad?, el que se dirige al Padre, por eso reza en nosotros. Y es rogado por nosotros como nuestro Dios, porque nuestra oración se puede dirigir a Cristo y se dirige a Cristo porque Él es verdadero Dios. Reconozcamos, dice San Agustín, pues en Él nuestras voces y sus voces en nosotros. Precioso. Cuando Cristo ora también unido a nosotros. Y cuando nosotros rezamos, está unido Cristo a nosotros. Se le pide en forma de Dios y Él ora en forma de siervo. Allí como creador, aquí como creado, tomando sin ser cambiado a la criatura que ha de ser cambiada y haciéndonos consigo un solo hombre, cabeza y cuerpo. ¿Veis? Como es Dios, pues le pedimos. Como es verdadero hombre, pues ora en nosotros. Luego oramos a Él, por Él y en Él. Y hablamos con Él y habla Él en nosotros. Bueno, pues todas estas aplicaciones, ¿verdad? El texto es precioso, la verdad es que es una maravilla este texto también conocido de San Agustín, que como Cristo, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, le podemos rezar porque es Dios. También Él reza por nosotros porque es mediador ante el Padre, pero también reza en nosotros porque es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Bien, y por eso hay otro punto que dice de la oración del Cristo total. Dice así: el Cristo total es cabeza y cuerpo. Lo que no dudo que vosotros ya sabéis, la cabeza es el Salvador que padeció debajo del poder de Poncio Pilato y que ahora, después de resucitar de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta es la cabeza. Su cuerpo es la Iglesia, no esta o aquella, sino la difundida por el orbe, es decir, la Iglesia universal.
ni tampoco sólo la que ahora se halla en los hombres de esta vida, sino aquella a la cual pertenecen asimismo quienes vivieron antes que nosotros y los que después de nosotros vivirán hasta el fin del mundo. Muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, no solo nos referimos a la Iglesia peregrina, a los que estamos ahora mismo en este mundo, sino a todos los que han pasado ya este mundo y están en el purgatorio, y a todos los santos que están en el cielo, y a todos los que vendrán después de nosotros. Ese es el cuerpo místico de Cristo, esa es la Iglesia. Esta Iglesia, que consta de todos los fieles, porque todos ellos son miembros de Cristo, tiene la cabeza colocada en el cielo, la cual gobierna su cuerpo, el cual aunque esté separado por la visión, está unido por la caridad. Por la caridad estamos unidos a la cabeza, aunque todavía no estemos unidos en la visión beatífica, que será en el cielo. Como el Cristo total es cabeza y cuerpo, por eso en todos los salmos, al oír la voz de la cabeza, oigamos la del cuerpo. Reza Cristo en los salmos, pero es la Iglesia entera la que reza en los salmos. Pues no quiero hablar separadamente el que no quiso separarse, como lo atestigua. Ved que yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Si está con nosotros, habla con nosotros, de nosotros y por nosotros, como también nosotros hablamos en Él, y por eso hablamos verdad, porque hablamos en Él. Si quisiéramos hablar en nosotros y de nosotros, seríamos mentirosos. Pues de nuevo vuelve a aplicar lo que decía en el texto anterior, ¿verdad? Que Cristo, como está en nosotros, habla con nosotros, de nosotros, por nosotros, y así en esta oración nos dirigimos a Cristo como el término de nuestra oración, como el que reza también en nosotros y también es el que intercede por nosotros. Y el último texto. Desde que el cuerpo de Cristo gime en las angustias hasta el fin del mundo, en el cual dejarán de existir estas torturas, gime el hombre y clama a Dios. Y cada uno de nosotros clama proporcionalmente en todo este cuerpo. ¿Ves? El cuerpo de Cristo, la Iglesia, nosotros hasta el fin del mundo, pues sometidos a tantos problemas y dificultades, no dejamos de clamar y gemir a Dios. Tú clamaste en tus días, los cuales ya pasaron. Te sucede otro y también clama en sus propios días. Tú en los tuyos y éste en los suyos y aquel en los de él. Cada uno, ¿verdad? Pues reza en su tiempo. El cuerpo de Cristo clama en todo tiempo, ya en los miembros que van pasando como en los que vienen sucediendo. Un solo hombre se extiende hasta el fin del mundo, pues claman los mismos miembros de Cristo. Algunos ya descansan en él, otros claman actualmente, y otros clamarán cuando nosotros hayamos muerto, y después seguirán otros clamando. Pero la Iglesia está clamando constantemente, está rezando constantemente, porque unos miembros en el pasado, otros ahora en el presente, otros en el futuro. Aquí atiende el salmista a la voz de todo el cuerpo de Cristo que dice, clamé a ti todo el día. Claro, continuamente está clamando la Iglesia a Dios, porque aunque yo no esté rezando en todo momento, pero la Iglesia, por otros miembros y por Cristo, que es la cabeza, está en todo momento clamando a Dios. Nuestra cabeza, estando ya a la derecha del Padre, intercede por nosotros, recibe a unos miembros, a otros los castiga, a otros los purifica, a otros los consuela, a otros los forma, a otros los llama, a otros los restituye, a otros los corrige y por fin a otros los restablece. Y así Cristo está continuamente a la derecha del Padre, rezando por nosotros y elevando la oración de la Iglesia a Dios Padre. Pues aquí terminamos los distintos programas que llevamos comentando los textos de este gran orante, de este gran santo que es San Agustín de Hipona. La respuesta al oyente. Tengo un correo que he recibido, a ver si puedo contestar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, que dice, mire, cuando me despierto por la mañana, me quedo unos minutos en la cama y aprovecho para rezar. Pero a veces me siento mal, porque pienso que sería mejor levantarme y hacer esa oración de rodillas o al menos sentada. ¿Se puede hacer oración tumbada en la cama o debo levantarme y buscar una postura
más adecuada. Bueno, pues la solución no es o, sino y. Claro, aquí está en mirar qué es lo que prevalece primero. Si yo voy a hacer oración y es mi momento de oración, pues debo buscar, claro, la postura adecuada, o bien de rodillas, o de sentado, de pie, la que yo tenga mi costumbre, que me ayude a hacer oración y dejar todo, ¿no? Y salir un poco de esa comodidad, porque lo que quiero ahora en el momento es ponerme con Dios y hacer oración. Bueno, pero puede ocurrir, ¿no?, que ha sonado el despertador, bueno, espera, 5 minutitos, para que el cuerpo, sobre todo a partir de cierta edad, que a mí ya me empieza a pasar, que cuando suena el despertador el cuerpo necesita como algún minuto, ¿verdad?, para componerse, ¿no? Y uno dice, es que necesito esos minutos. Bueno, pues esos minutos que estoy en la cama mientras el cuerpo se compone, que no sean muchos, por favor, eso sí, ¿verdad?, que si no la pereza enseguida nos vence, pues también los puedo aprovechar para rezar acostado, ¿no? En esto me ha recordado esta pregunta de esta oyente a aquella polémica de dos que discutían si se podía, mientras uno estaba rezando, si se podía fumar, ¿no?, a los dos fumadores. Y entonces pues los dos le preguntaron al Papa, ¿no? Y uno le preguntó al Papa y dijo, Su Santidad, ¿se puede ¿se puede fumar cuando uno está rezando? Dice, no, hombre, hijo mío, cuando uno se pone en oración debe dejar todo y tal, y centrarse en Dios, y no se va a poner uno a fumar en ese momento. Dice, ¿ves? Me ha dado el Papa la razón. Pero el otro a continuación le pregunta, Santidad, ¿se puede rezar mientras se está fumando? Ah, pues claro, hijo mío, ya lo dice San Pablo, todo lo que hagáis o dejéis de hacer, sea todo en nombre del Señor. Bueno, entonces, claro, ¿se puede cuando estoy en oración pues buscar cualquier postura? No, cuando voy a ponerme a hacer oración, la postura más adecuada. Pero cuando estoy tumbado en mi cama o al despertarme, o yo os puedo confesar que así termino cada noche, ya acostado en la cama, mi último pensamiento en el Señor. Señor, en ti quiero descansar, a ti dirijo mi pensamiento consciente de que estás conmigo. Y estoy tumbado y estoy rezando, porque ahí lo que prevalece en ese momento es que ahora voy a dormir, pero al dormir lo hago también en el Señor. Por tanto, ¿veis? Pues no es o, sino y. Puedo, en ese momento que me desperezo de la cama, y ya digo, cuidado que no se desperezarme no me haga caer en la pereza y retardar los minutos, pero en ese momento de desperezarme, aprovechar para elevar mi pensamiento a Dios y hacer una primera oración. Pero luego, cuando yo me voy a poner a hacer el momento de oración, me pongo en la postura más adecuada, en la que a mí me ayude más y vea que expresa mejor mi actitud de recogimiento y de estar con el Señor. Bien, pues recuerden que si quieren hacer aportaciones, pueden escribir al correo maestro@radiomaria.es. Pues terminamos ya así nuestro programa, en el que hemos visto hoy, con el Catecismo de la Iglesia Católica, la importancia de reservar tiempo para la oración, especialmente para la contemplación que podemos practicar en cada circunstancia de la vida. San Juan Pablo II nos ha invitado a acoger la salvación de Dios expresada en el Cántico de Ezequiel, salvación que Dios nos ofrece mediante un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y San Agustín nos ha hablado de la importancia de presentar nuestras oraciones por medio de Jesucristo, pues Él ha prometido que lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concederá. Como estamos haciendo en los últimos programas, vamos a terminar hoy con un texto de Santa Faustina Kowalska, una oración preciosa, muy breve, de Santa Faustina Kowalska a la Santísima Trinidad, recogida de su libro El Diario de Santa Faustina. Oh Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte, aunque sea en una pequeña parte. En mi alma te estoy cantando continuamente un himno, y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces solo tú,
oh Creador y Señor mío. Con esta preciosa oración de Santa Faustina Kowalska terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María y también que pueden participar en el programa escribiendo aportaciones o preguntas o testimonios o comentarios en el correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.